9 revelaciones divinas que debes aplicar antes del eclipse celestial. Prepárate para lo sobrenatural. El pequeño pueblo de San Miguel se encontraba en un estado de expectativa vibrante. Clara, una mujer de 35 años de fe inquebrantable, estaba a punto de vivir algo extraordinario. Desde su infancia, había escuchado a su abuela relatar las señales del cielo, pero esta vez, algo en su corazón le decía que el inminente eclipse no era un simple fenómeno natural. Era una invitación a despertar. Con el brillo de la imagen de la Virgen de Guadalupe iluminando su rostro, Clara se arrodilló en la capilla, sus manos entrelazadas y su voz resonando con fervor. Señor, líbranos de la oscuridad, ilumina nuestros corazones. La luz del sol comenzaba a ocultarse, y Clara sentía que el aire vibraba. A su alrededor, algunos vecinos murmuraban, despreciando la trascendencia del evento. Es solo un eclipse, decían, pero para Clara era más. Era un susurro divino invitándola a actuar. No podemos dejar que la fe se apague, pensaba, mientras su alma se llenaba de un fuego indescriptible. Los días previos a la gran revelación fueron intensos. Clara procuró unir a la comunidad a través de encuentros de oración. Pero su esposo, Javier, un hombre de noble corazón pero escéptico a más no poder, la miraba con incredulidad. Clara, no pierdas tiempo en supersticiones. Su desprecio causaba una tormenta en su interior. Sin embargo, Clara recordó la enseñanza de su abuela: las señales llegan para aquellos que están listos para interpretar. Y ella estaba lista. Las noches pasaban y Clara, al resguardo de su hogar, se sumergía en las escrituras, buscando respuestas a su inquietud. Cada versículo le hablaba con una claridad que la llenaba de paz. Sentía que Dios no solo estaba con ella, sino que estaba preparando su comunidad para algo maravilloso. Pero, a medida que se aproximaba el eclipse, el peso de la incredulidad en su hogar se hacía cada vez más intenso. La noche anterior al evento, Clara llegó a la capilla, las lágrimas resbalando por sus mejillas mientras suplicaba con todo su ser: Señor, dame una señal, una prueba de tu amor por nosotros. Fue entonces que la atmósfera cambió. Un suave susurro pareció tocar su alma, como un viento cálido cargado de promesas. Finalmente llegó el día del eclipse. El pueblo se reunió. Clara se sentía emocionada y temerosa a la vez. Cuando el sol comenzó a ocultarse, un manto de silencio cubrió a todos. Fue precisamente en ese momento que una luz radiante emergió de la capilla, llenando el espacio de un esplendor divino. Clara no pudo evitar caer de rodillas, sintiendo la presencia de algo mayor. En medio de la luz, su corazón se llenó de un amor indescriptible y, en la calma, recibió una revelación que la dejó sin aliento. Antes de que pudiera comprender el mensaje, la luz comenzó a desvanecerse, revelando solo un eco divino. ¿Estás lista para la verdad, Clara? Una pregunta que resonará en cada rincón de su ser, llevándola a la búsqueda de respuestas aún más profundas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, y así, mientras las sombras regresaban, Clara se quedó inmóvil, con una pregunta ardiente en su corazón: ¿sería esta la señal que había estado esperando, o aún había más por revelar? Su vida y la de todos en San Miguel estaban a punto de transformarse, pero el camino a seguir estaba lleno de misterios por descifrar. Clara se incorporó lentamente del suelo, con las manos aún temblando y el corazón latiendo con fuerza. La luz que había envuelto a la capilla ahora se había desvanecido, pero su resplandor seguía vivo en su espíritu. ¿Qué significaba esa pregunta? ¿Estás lista para la verdad, Clara? Se repetía a sí misma mientras buscaba el rostro familiar de su esposo entre la multitud. Javier estaba parado al borde de la capilla, sus cejas fruncidas en confusión. Clara se acercó a él, deseando que pudiera ver lo que ella había experimentado. Javier. Debes escuchar. Ha pasado algo increíble. Pero sus palabras se vieron opacadas por el murmullo de los vecinos, muchos de los cuales compartían historias de lo que habían sentido durante el eclipse. La atmósfera estaba cargada de emoción, como si cada uno, a su manera, hubiera sido tocado por algo sobrenatural. No entiendo de qué hablas, Clara, respondió Javier, haciendo un esfuerzo por mantener la seriedad en su rostro. Es solo un juego de luces. No hay magia aquí. Era como si una sombra de duda se interpusiera entre ellos, y Clara sentía su fe a punto de desgarrarse. Inmediatamente, Clara recordó las historias que su abuela contaba sobre el poder de la creencia y cómo la duda puede ser un ladrón de bendiciones.
No puedo dejar que la incredulidad me consuma, Señor, se dijo a sí misma. Tenía que encontrar una manera de compartir su experiencia sin que la atmósfera se volviera tensa. En ese instante, sintió un impulso. Vamos a orar juntos, sugirió en voz baja. Solo un momento de silencio, para abrir nuestros corazones a lo que Dios quiere mostrarnos. Algo inesperado en su voz, un eco de confianza, hizo que Javier, aunque reticente, asintiera. Con la comunidad ahora en un círculo abierto, Clara se aferró a la mano de su esposo. Al cerrar los ojos, dejó que las palabras fluyeran. Señor, te damos gracias por este momento, por la luz que nos has mostrado. A medida que oraba, la fe en su interior creció y comenzó a invocar al Espíritu Santo, buscando no solo respuestas para ella, sino para todos sus vecinos. De pronto, el viento se levantó gentilmente, trayendo consigo un aroma familiar a tierra mojada, esa fragancia que presagiaba tormentas de renovación. Clara se sintió abrazada por un calor que provenía del cielo, mientras su voz se elevaba en alabanza. Cuando terminaron de orar, el ambiente pareció cambiar. Los murmullos se convirtieron en susurros llenos de expectación. Las miradas de curiosidad comenzaron a aparecer, y las dudas se desvanecieron poco a poco. Fue entonces cuando Clara miró a Javier y vio que su expresión había cambiado. Había una chispa de interés, su escepticismo comenzaba a diluirse en la fe. Clara, dijo Javier, su voz apenas un susurro. Tal vez no puedo ver lo que tú ves, pero siento que hay algo en el aire. Algo que no puedo explicar. Ella sonrió, sintiendo que la brecha entre ellos se estaba cerrando. A medida que la comunidad comenzaba a conectar más profundamente, Clara habló sobre la revelación que había recibido. Dios nos está llamando a entender algo más grande, a transformar nuestras vidas a través de la acción y la unidad. Este es un tiempo de renacimiento. Las palabras de Clara resonaron en los corazones de todos, comenzando a sembrar semillas de esperanza y fe. Sin embargo, mientras hablaba, la pregunta inicial siguió pesando en su mente: ¿estás lista para la verdad? ¿Cuál sería la verdadera verdad que Dios quería revelarles? Las horas pasaron rápidas. La noche extendía su manto sobre San Miguel, y Clara sabía que esta era solo una parte del viaje. Dentro de ella brotaba una necesidad de buscar respuestas más profundas. ¿Qué más quiere Dios que sepa?, pensó. La noche se llenó de estrellas brillantes, y Clara se sintió motivada a seguir indagando. El eco de la pregunta reverberaba entre su ser y el de Javier. ¿Están listos para enfrentar la verdad que puede cambiarlo todo? Con ese pensamiento, Clara se prometió que indagaría aún más, con la certeza de que lo que estaba por venir sería aún más revelador. Y así, mientras la luna iluminaba San Miguel, Clara se preparaba para el siguiente paso de este camino extraordinario. Clara miró hacia la ventana de la capilla, donde las estrellas brillaban con toda su fuerza, como un recordatorio de que la oscuridad siempre es seguida por la luz. Sentía una mezcla de emoción y ansiedad en su corazón. Señor, ¿qué más quieres que sepa?, murmuró, pidiendo claridad para las preguntas que aún giraban en su mente. Mientras su mirada buscaba respuestas en el cielo nocturno, la comunidad a su alrededor comenzó a dispersarse. Conversaciones emocionadas llenaban el aire, pero Clara se sentía fuera del bullicio. ¿Por qué mi corazón late con tanta fuerza mientras los otros parecen tan aliviados?, reflexionó. Era como si una pieza importante del rompecabezas estuviera faltando, y su incesante búsqueda por la verdad se intensificaba. Clara, ¿estás bien? La voz de Javier, preocupada pero suave, interrumpió sus pensamientos. Ella se dio vuelta y vio en su rostro una mezcla de amor y confusión. Sí, estoy aquí. Pero siento que hay algo más, algo que todavía no comprendo, respondió mientras tomaba su mano, buscando la conexión que tanto necesitaban. ¿Qué más podrías descubrir? ¿Ya hemos sentido una revelación juntos?, preguntó Javier, autenticando su propia incertidumbre. Pero en su interior, Clara sabía que había capas de verdad que aún no habían explorado. Se adentraron en el camino de regreso a casa, la luna iluminando su sendero. Con cada paso, Clara compartía lo vivido en la capilla, explicando cómo las luces no eran solo luces, eran manifestaciones del amor divino. Como si el cielo mismo intentara conversar con ellos. Dios me hizo sentir tan pequeña, pero al mismo tiempo tan conectada con todo, dijo. Hay una invitación ahí afuera, Javier. Una invitación a abrazar algo más grande que nosotros, a unir nuestras vidas con propósito. Las palabras de Clara reverberaban en el aire fresco de la noche, y sentía que la luna compartía su mensaje. Javier la escuchaba atentamente, aunque todavía luchaba con la idea de lo sobrenatural. ¿Cómo sabemos si hay una verdad más profunda? ¿Qué tal si nuestras percepciones son solo ilusiones?, cuestionó. Sus ojos buscaban las respuestas en el rostro de su esposa. Porque las dudas son parte del viaje, aseguró Clara, apretando su mano. Pero también son un trampolín hacia la fe.
Mi abuela siempre decía que cuando sientes el anhelo en el alma, es porque Dios está hablando. Y el deseo de conocerlo más es una señal. Cada palabra que pronunciaba parecía encender una chispa en el corazón de Javier. Mientras subían las escaleras hacia su hogar, Clara tuvo una revelación. Javier, ¿y si la verdad que buscamos no solo es personal, sino comunitaria? Tal vez Dios quiere que conectemos con otros, que compartamos nuestras historias, nuestras dudas y nuestras esperanzas. Era como si un torrente de energía recorriera su cuerpo. Las palabras de esperanza y comunidad comenzaron a fluir en sus corazones, y una idea se plantó firmemente en la mente de Clara: debían reunir a sus vecinos y compartir el reciente encuentro. ¿Qué tal si organizamos una reunión esta semana? Podríamos invitar a todos a hablar de sus experiencias y reflexiones sobre lo que sintieron, sugirió con entusiasmo. La idea la emocionaba. Eso suena perfecto, Clara. Pero, ¿estás lista para enfrentar posibles dudas? Algunos pueden resistirse o pueden no estar listos para escuchar lo que estamos sintiendo, argumentó Javier. Fue en ese momento cuando Clara entendió que la verdad requiere valentía, que cada paso hacia la luz puede estar lleno de sombras. Pero esa es precisamente la razón por la que debemos hacerlo, insistió Clara. La duda no se disipa en el silencio. Necesitamos crear un espacio donde todos nos sintamos seguros de compartir lo que hemos experimentado. La noche los envolvía, y con cada palabra, su determinación se hacía más fuerte. Con ese propósito sembrado en sus corazones, Clara y Javier decidieron que la próxima reunión sería un paso hacia la luz que ya habían comenzado a experimentar. La emoción y la expectativa llenaban el ambiente mientras se preparaban para lo que vendría. Sin embargo, mientras cerraban la puerta de su hogar, Clara sintió el murmullo persistente de la pregunta en su corazón: ¿estás lista para la verdad, Clara? Era una invitación que resonaba en su ser y que no podía ignorar. ¿Qué verdad tenían aún por descubrir? Mientras la luna iluminaba sus sueños, Clara sabía que el camino apenas comenzaba. Clara despertó al día siguiente con una sensación electrificante en su interior. La luz del sol entraba por la ventana, dibujando patrones dorados sobre el suelo. Se sentía como si toda la creación estuviera ansiosa, preparada para un nuevo comienzo. Hoy es el día, pensó, sintiendo el eco de su voz interior resonar más fuerte que nunca. Durante el desayuno, compartió su entusiasmo con Javier, quien apenas había conciliado el sueño tras una noche llena de pensamientos agitados. Siento que esta reunión puede ser algo extraordinario, Javier. Necesitamos abrir nuestros corazones y permitir que otros sean parte de nuestra búsqueda, dijo Clara mientras servía el café. Su voz reflejaba una mezcla de esperanza y pasión que iluminó la mañana. Javier la miraba, sintiéndose inspirado pero todavía cauteloso. Entiendo lo que dices, Clara. Pero, ¿y si encontramos más preguntas que respuestas? ¿Y si las heridas de otros son más profundas de lo que podemos manejar? Preguntó, su preocupación palpable. Clara lo miró a los ojos, entendiendo su inquietud, y le respondió con sinceridad. Las preguntas son parte de la verdad, Javier. La sanidad comienza cuando compartimos nuestras luchas. Dios puede usar nuestras historias para sanar a otros. Con el corazón rebosante de convicción, se sentaron a planificar. Decidieron que invitarían a sus vecinos, amigos de la comunidad y familiares. Clara pensó en aquellos que había visto en la capilla, personas con corazones cansados, todos buscando algo que les llenara. Esa tarde, mientras Clara paseaba por el barrio, el sonido de risas y conversaciones la envolvía como un canto celestial. Las flores en los jardines parecían haber florecido más brillantes, como si fuesen un recordatorio de que la vida siempre se renueva. Con cada puerta que tocaba, Clara se sentía más segura de que la reunión no solo sería un evento, sino un encuentro divino. Cuando regresó a casa, Javier la esperaba, una expresión de asombro en su rostro. Hablé con algunos vecinos sobre la reunión, y están entusiasmados. Parece que todos sienten la necesidad de algo más, dijo, alzando un poco las cejas. Clara se sintió como si la luz de Dios hubiera iluminado su camino. Esto es solo el comienzo, exclamó, sintiendo la alegría desbordar su ser. La noche de la reunión, la pequeña sala que habían preparado estaba llena de vecinos. Clara y Javier miraban con expectación, mientras las personas comenzaban a entrar. Sus corazones latían al unísono, ansiosos por compartir y escuchar. Era un mar de rostros, algunos sonrientes, otros más serios, pero todos estaban allí por una razón. La conversación fluyó desde el inicio. Los testimonios comenzaron a moverse entre risas y lágrimas, reflexiones y dudas. Clara se sintió como si estuviera en el centro de una corriente de luz. Las historias estaban entrelazadas, revelando la mano de Dios trabajando en cada vida. Nunca pensé que los demás también sintieran lo mismo,
susurró una mujer, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. En medio de todo esto, Clara sintió una inquietante claridad. Esto es lo que Dios quiere, pensó, mientras miraba a su alrededor. Las dudas y los miedos comenzaron a desvanecerse, como nubes dispersándose ante la luz del sol. En el fondo de su corazón, sabía que estaban construyendo algo poderoso, pero entonces, mientras una joven compartía su historia llena de dolor y redención, Clara sintió el eco de una nueva pregunta en su ser. ¿Estás lista para recibir la sanación, Clara? El murmullo de la noche se detuvo un momento, y un silencio reverente llenó la sala. Era como si todos, en ese preciso instante, sintieran la necesidad de la respuesta. ¿Qué justo sucedería si se permitían abrir completamente sus corazones? Con la promesa de que el camino hacia la verdad y la sanación nunca es fácil, Clara cerró los ojos y respiró profundo, invitando a Dios a guiar su viaje. La noche aún era joven, y Clara sabía que el viaje apenas comenzaba, que revelaciones aguardaban en las sombras, listas para ser descubiertas. La atmósfera en la habitación vibraba con la energía de las historias compartidas. Clara, con los ojos cerrados y el corazón abierto, sintió que una suave brisa de paz la rodeaba. Era como si el mismo Espíritu Santo conversara con ella, invitándola a descifrar nuevas verdades. Las palabras de la joven aún resonaban en su interior, un eco melódico que le recordaba que, a pesar de sus temores, había una luz que siempre podría guiarla. Javier, por su parte, estaba cautivado por el ambiente. Comenzó a notar cómo la vulnerabilidad de los demás abría puertas en su propio corazón. Por primera vez, se dio cuenta de que sus preocupaciones eran compartidas. Quizás, solo quizás, se repetía en silencio, esto es lo que realmente necesitamos. A medida que la noche avanzaba, la conversación se tornaba más intensa. Cada testimonio lograba extraer recuerdos ocultos, aventuras pasadas, y dolores que habían permanecido enterrados. Clara vio cómo las palabras formaban un tapiz entrelazado de anhelos y frustraciones, donde cada hilo era una vida en busca de significado. No somos solo un grupo de personas, somos una comunidad, pensó. A través de la sinceridad, estaban creando lazos inquebrantables, una red de corazones latiendo al unísono. Cada persona que hablaba dejaba caer una chispa de inspiración, cada lágrima compartida se convertía en un paso hacia la sanación. Una anciana se levantó, su voz temblorosa reflejaba años de dolor. Perdí a mi esposo hace años, comenzó, y pensé que solo podía resolverlo sola. Pero esta noche, entiendo que no estoy sola. Todos estamos aquí, buscando luz en la oscuridad. Su testimonio causó un impacto profundo, y Clara sintió como sus propios ojos se llenaban de lágrimas. El grupo comenzó a dialogar sobre el poder de la comunidad. La soledad es un enemigo astuto, recordó Javier en voz alta, se infiltra en el corazón cuando menos lo esperamos. Sus palabras resonaron y se levantó un murmullo de acuerdo. Cada rostro reflejaba el entendimiento de que compartir sus cargas daba lugar a una fuerza colectiva. La noche continuaba, y Clara sentía que lo que estaba construyendo era más que una simple reunión, era un movimiento de Dios en sus corazones. La incertidumbre que sentía al principio empezaba a disiparse. Con cada historia, se liberaban cadenas, se rompían ataduras. La tristeza de la anciana se entrelazaba con la esperanza de los jóvenes, creando un camino hacia la sanación. De pronto, un joven, a quien Clara apenas conocía, se levantó. Me siento perdido, confesó, y he estado luchando con mi fe. Me gustaría saber cómo otros han encontrado esperanza. En ese momento, una nueva corriente de testimonios se desató. Las experiencias de fe comenzaron a fluir, como una corriente de agua viva que momentáneamente ahogaba toda duda. Cuando la noche llegó a su fin, Clara se sintió llena de energía. Había risas, abrazos y promesas de volver a reunirse. Sintiéndose renovada, se dio cuenta de que Dios estaba presente y activo entre ellos, como una suave brisa. Mientras comenzaban a despedirse, Javier se acercó a Clara, con una mirada profunda. ¿Te diste cuenta de lo que ocurrió esta noche?, preguntó, buscando en sus ojos una respuesta. Las historias de sanación están surgiendo, pero ¿y si esto es solo el principio? ¿Qué más quiere Dios hacer aquí? Clara sonrió, sintiendo que una chispa de revelación iluminaba su interior. El cielo es el límite, Javier. Estamos a punto de descubrir algo sorprendente. Sin saberlo, estaban en el umbral de una nueva etapa. La emoción de la noche aún palpitaba en el aire. Pero Clara sabía que había una pregunta que flotaba entre ellos, esperándola, que otras verdades divinas se desvelarían en medio de su búsqueda. La respuesta estaba tan cerca, estaban listos para lo que vendría después. La luz del día comenzaba a disiparse mientras Clara y Javier se despedían de los demás. En el aire flotaban promesas de encuentros futuros,
pero también una sensación de expectativa. Podían sentir que un nuevo capítulo se estaba abriendo, no solo en sus vidas individuales, sino en la comunidad que estaban formando. Al llegar a casa, Clara se sentó en su sillón favorito, tratando de captar la esencia de la noche. Cada voz, cada historia, parecía danzar en su mente como un eco lleno de vida. Decidió tomar su diario y escribió: esta noche escuché a Dios en cada palabra, cada lágrima, como si el cielo abriera una ventana hacia el alma de la humanidad. Mientras escribía, un olor a café recién hecho llenaba el ambiente, recordándole momentos pasados con amigos y familiares. A veces, en la soledad de su habitación, era fácil olvidar la conexión que todos compartían. Esa noche, todo había cambiado. La luz de la comunidad iluminaba las áreas más oscuras de su ser. Por su parte, Javier, en su camino a casa, reflexionaba sobre su propia historia. Si Dios está orando aquí, ¿cómo puedo ser parte activa de esto?, se preguntaba. La verdad de que no estaba solo en sus luchas lo motivaba a buscar a otros. Quizás pueda ser el que comparta mi fe con aquellos que se sienten como yo, perdidos y buscando un lugar al cual pertenecer, pensó mientras miraba las estrellas brillar en el cielo nocturno. Durante días, las palabras de esa noche resonaban en cada rincón de su mente. Era un susurro divino que lo instaba a actuar. Decidió invitar a más personas, a abrir su hogar como un espacio de encuentro, donde pudieran compartir sus historias, sus dudas y sus esperanzas. Tal vez, en ese entorno, otros podrían tocar esa misma brisa de paz que él y Clara habían sentido. Mientras tanto, Clara comenzó a sentir que su crecimiento espiritual era inminente. Grupos de oración y estudio bíblico surgían en su mente como flores que brotaban en primavera. Sin embargo, había una pregunta constante en su corazón: Dios, ¿qué más quieres que haga? Su anhelo de guiarnos juntos hacia el conocimiento de su reino estaba creciendo cada día más. Poco a poco, la comunidad comenzó a expandirse. La primera reunión organizada por Javier fue un éxito inesperado. Con el tiempo, más personas se sumaron, dispuestas a abrir sus corazones. La atmósfera se tornó aún más vibrante. Clara se sentía como una mariposa que emergía de su capullo, lista para volar y compartir su belleza. Una noche, cuando todo el mundo estaba compartiendo sus experiencias, un hombre mayor se levantó para hablar. La vida, mis amigos, no siempre es fácil. Pero aquí, en esta comunidad, he encontrado un nuevo propósito. Gracias a cada uno de ustedes, siento que la esperanza regresa a mi vida. Sus palabras resonaban con una verdad cálida y reconfortante que llenaba a todos de aliento. Clara, observando a su alrededor, sintió una oleada de emoción. Dios estaba allí, al alcance de todos, transformando corazones y tejiendo historias. Esto es solo el comienzo, pensó. Estaban construyendo algo especial, pero, ¿qué más novedades traería Dios a sus vidas? Así fue que una noche, mientras compartían café y risas, Javier sugirió un retiro espiritual. Podría ser el momento perfecto para profundizar en nuestras experiencias, dijo con entusiasmo. Clara sintió que la idea explotaba en su corazón. Podría ser el lugar donde revelarán verdades que aún no hemos descubierto. Y así, con esa chispa de aventura en el aire, todos comenzaron a prepararse para un viaje que prometía mucho más que un simple retiro espiritual. La emoción era palpable. ¿Qué secciones divinas estaban esperando ser reveladas? ¿Y qué impactante cambio traería este momento a sus vidas? Mientras la noche avanzaba y el eco de las risas se desvanecía, Clara miró a sus amigos y sonrió. Estamos en una travesía celestial. ¿Quién está listo para descubrir lo que Dios tiene reservado para nosotros? En los días que siguieron, la anticipación por el retiro espiritual llenaba el aire con un sentido de propósito y expectativa. Clara y Javier, llenos de pasión y esperanza, comenzaron a preparar cada detalle. A medida que las horas pasaban, el grupo empezó a unirse como una familia, compartiendo no solo su fe, sino también momentos de risas y lágrimas que solidificaban su conexión. Esa mañana, mientras empaquetaban las últimas cosas, Clara sintió un sobresalto en su corazón. Era como si el Espíritu Santo susurrara en su interior, despertando algo que había estado dormido. ¿Qué nuevas revelaciones recibiré?, se preguntó. Esa inquietud la llevó a salir al jardín, donde la luz del sol mañanera acariciaba su piel. Las flores estaban más vibrantes que nunca, como si también esperaran lo que estaba por llegar. Al mirar hacia el cielo azul, recordó las palabras que había escuchado recientemente: Dios siempre tiene planes para nosotros, incluso antes de que nos los imaginemos. Cada hoja que se movía con el viento parecía susurrarle la promesa de algo grande. Pidió en voz alta: Señor, muéstrame tu camino en este retiro. Javier, por su parte, se dedicaba a hablar con aquellos que asistirían. En cada conversación, percibía como sus corazones se abrían como las flores al amanecer.
Escuchó historias de luchas, de sueños perdidos y la búsqueda de redención. Comprendía que cada testimonio era una herramienta en las manos de Dios. Esto es más que un encuentro, es un despertar, reflexionó. La noche previa al retiro, Clara organizó una última reunión en su casa. Al llegar, la sala estaba iluminada con velas y llena del aroma de pan recién horneado. En un rincón, un grupo conversaba animadamente, mientras otros compartían risas y abrazos. Clara se sintió agradecida al ver cómo cada persona había encontrado su lugar en esta comunidad. Era como un lienzo donde Dios dibujaba una historia de amor y unidad. Esa noche, durante un momento de oración, Clara propuso que cada uno compartiera una expectativa o una necesidad que traían al retiro. Uno a uno, los corazones se abrían, llevando la atmósfera hacia un espacio de vulnerabilidad hermosa. El hombre mayor que había compartido antes dijo con voz temblorosa: «Espero encontrar paz en medio de mis tormentas». Las palabras resonaron mientras cada uno sentía como si el propio corazón de Dios estuviera pulsando en la sala. Las lágrimas se asomaban en los ojos de varios. Fue un momento de pura conexión divina, donde el temor se desvanecía y en su lugar nacía la esperanza. Clara, entonces, levantó la vista y sintió que ese sería su momento para liderar. Dios nos ha reunido aquí. Él ya ha planeado este viaje, y cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Será más que un retiro, será un nuevo inicio, dijo con convicción. Su voz vibraba con una fuerza inesperada y todos sintieron una ola de emoción. Cuando finalmente se despidieron, un abrazo grupal unió a todos. Se sintieron como un solo cuerpo, una familia tejida por las manos del Creador. Mientras Clara miraba a sus amigos, un pensamiento lo atravesó: ¿qué sorpresas tendrá Dios para nosotros en este retiro? El día llegó y el viaje comenzó. El ambiente en el autobús estaba lleno de risas y música, pero también había una palpable expectación. Mientras salían hacia el lugar del retiro, Javier miró a los demás y sintió que estaban a punto de cruzar un umbral hacia algo maravilloso. Cada kilómetro que recorrían parecía llevarlos más cerca de un encuentro espiritual trascendental. Cuando arribaron, el paisaje los recibió con brazos abiertos. Montañas majestuosas y un cielo despejado parecían reflejar la gloria divina. Con cada paso que daban hacia el lugar, una pregunta flotaba en el aire: ¿cómo cambiará este retiro nuestras vidas? Así comenzó su aventura, con su fe encendida y corazones listos para lo que vendría. Pero en lo profundo de su ser, Clara sabía que todavía había mucho por descubrir. Dios, ¿cuáles son las revelaciones que guardas para nosotros en este lugar? Se preguntó con una sonrisa llena de fe. El eco de sus expectativas resonaba mientras entraban al centro de retiro. Cada rincón parecía cubrirlos con delicias espirituales, pero, ¿quién sabe? La verdad más poderosa estaba aún por ser revelada. ¿Qué nuevas verdades traerá este tiempo juntos? ¿Y qué acciones se manifestarán en sus corazones? La aventura espiritual apenas comenzaba. Al cruzar el umbral del centro de retiro, un aire fresco y fragante les dio la bienvenida. Clara sintió que una suave brisa traía consigo un mensaje de paz. En su interior, se despertó el deseo de adentrarse en esta nueva experiencia espiritual. Javier, con una sonrisa radiante, hizo un gesto hacia el grupo. ¿Familia? Este es el inicio de algo monumental. Abramos nuestros corazones. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de energía divina. Mientras se instalaban, cada uno encontró un espacio que resonaba con su espíritu, desde la cocina hasta el rincón de oración. Clara se sintió atraída hacia un pequeño salón lleno de ventanas grandes. La luz del sol iluminaba el lugar, creando un ambiente cálido y acogedor. En la pared, se podían ver frases de inspiración que parecían susurrar promesas de esperanza y renovación. Al momento, se convocó a todos a una reunión inaugural. Clara y Javier se dirigieron a la multitud, que ya comenzaba a compactarse en un círculo lleno de rostros expectantes. Javier tomó la palabra: hoy comenzamos un viaje juntos, donde cada historia y cada lágrima cuentan. Vamos a abrirnos. Dejemos que Dios nos muestre lo que Él quiere revelar. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala, y Clara no pudo evitar sentir la unión palpable que los envolvía. Pronto, el espíritu del compartir se hizo presente. Un par de personas comenzaron a relatar sus luchas, sus sueños y, sobre todo, su deseo de sanar. Clara se dio cuenta de que cada testimonio era como un ladrillo en construcción de un nuevo camino. Las voces resonaban entre ellas, formando una melodía de sufrimiento y esperanza. Cada historia era un eco del deseo humano de encontrar redención. Fue entonces cuando Clara sintió un impulso. Con voz firme, propuso: antes de que inicie nuestro tiempo de oración, hagamos un círculo. Cerremos los ojos y pongamos nuestras manos sobre los hombros del que está a nuestro lado. El silencio fue profundo mientras todos estaban conectados, uniendo sus corazones en un solo latido. Clara comenzó a orar,
con una fe ardiente que llenaba la atmósfera. Señor, aquí estamos, dispuestos a recibir todo lo que tienes para nosotros. Sus palabras fluyeron como un río, trayendo consuelo a los corazones heridos. Cuando terminó, los aplausos resonaron, pero no solo de gratitud, sino con una certeza de que algo grande estaba comenzando. Las lágrimas caían, los rostros sonreían y los abrazos se multiplicaban. La unidad se sentía densa y casi palpable, como una nube de amor flotando en el aire. Al llegar la tarde, el grupo decidió aventurarse hacia un mirador cercano que prometía una vista espectacular. Clara, mientras caminaba junto a Javier, miraba hacia las montañas y se preguntaba qué misterios guardaban. La creación habla de la grandeza de Dios, reflexionó. Si solo pudiéramos escuchar su eco en la naturaleza. Javier sonrió. Y deberíamos hacerlo. Cada montaña, cada río, cada hoja, tienen una historia que contar. Al llegar al mirador, el atardecer los envolvió con su manto de colores cálidos. Los tonos naranjas y púrpuras se mezclaban, creando un espectáculo celestial que despertaba la adoración en cada uno. Clara sintió que las palabras del Salmo 19 florecían en su corazón. Los cielos relatan la gloria de Dios. En ese lugar sagrado, cada corazón palpitaba, cada alma anhelaba lo divino. Mientras la noche caía, un suave silencio se apoderó del grupo. Estaban allí, en un momento consagrado, con la esperanza vibrante de que el eclipse celeste, que sucedería al día siguiente, traería consigo revelaciones del corazón de Dios. Clara se preguntó si sería el medio que Dios utilizaría para conmover sus almas y llevarlas a nuevas alturas de fe. Con el deseo de ser parte de algo más grande, Clara susurró a Javier: mañana podría ser el día que cambiemos nuestras vidas para siempre. Estoy lista para lo que venga. Pero justo cuando se preparaban para regresar, Clara sintió que una sombra, en forma de duda, comenzaba a asomarse en su alma. ¿Y si no estamos preparados para lo que Dios tiene para nosotros? Esa inquietud la acompañaría hasta que las primeras luces del día aparecieran. Mañana, el eclipse celestial podría cambiar el destino de todos. Estaban listos para recibir lo que Dios tenía para ellos. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse por el horizonte, los habitantes del centro de retiro ya estaban despiertos, llenos de una mezcla de expectativa y nerviosismo. Clara se sentía como un cordón de energía, vibrando ante la posibilidad de lo que estaba por venir. Miró por la ventana y vio el cielo arder con tonos de oro y rosa, una visión que parecía gritar la grandeza de su creador. Al salir al patio, encontró a Javier, que ya se había reunido con otros participantes. La preocupación que había sentido la noche anterior parecía haberse desvanecido ligeramente, aun cuando la incertidumbre aún latía en su corazón. ¿Crees que el eclipse realmente traerá algo especial?, le preguntó Clara, buscando la voz de aliento que a menudo encontraba en él. Puedo sentirlo en mi interior, respondió Javier con una sonrisa serena. Este es un día de promesas. La creación misma nos está preparando para algo grande. Clara lo observó mientras su confianza brillaba como el sol que apenas comenzaba a despegar del horizonte. Era contagioso, y ella anhelaba beber de esa fe. Una vez que todos estuvieron reunidos, el grupo se sentó en círculo en el patio, tomando un momento para meditar y para compartir sus pensamientos más profundos. A medida que comenzaron a hablar, las voces resonaban con dudas y anhelos. Cada uno tenía sus retos, pero también sus esperanzas. Clara, al escuchar las historias, se dio cuenta de que el miedo que había sentido era compartido por muchos. Desde un rincón, doña Marta, una mujer mayor del grupo, levantó la mano. Las sombras pueden asustarnos, pero la luz es más poderosa, dijo con profundos ojos brillantes. Siempre he creído que Dios se manifiesta en las situaciones más oscuras. El eclipse nos recuerda que siempre hay luz detrás de la oscuridad. Sus palabras calaron profundo en el corazón de Clara, resonando con una certeza espiritual que no sabía que necesitaba. Javier, tomando el impulso de la sabiduría de doña Marta, añadió: este eclipse significa un cambio en la atmósfera. Estemos listos para recibir lo que Dios ha preparado. Las palabras estaban llenas de energía, se podía sentir la anticipación fluir. Sin duda, cada uno comenzó a preparar su espíritu para la revelación que se avecinaba. Después del círculo de oración, la atmósfera pareció cambiar. La niebla de la mañana se disolvía, dejándole espacio a un viento fresco que parecía susurrar promesas antiguas. Clara cerró los ojos, sintiendo el roce del aire en su piel. En ese silencio, sintió un llamado profundo. Era la invitación a la confianza, a dejar atrás sus miedos, sabiendo que lo divino estaba a un paso de distancia. Se dispersaron poco a poco, algunos hacia la naturaleza, otros hacia espacios de meditación. Clara decidió dar un paseo por el bosque cercano. Mientras caminaba, la belleza del lugar le habló como no lo había hecho nunca. Las hojas susurraban secretos y los pájaros, melodías de esperanza.
Entonces, en medio de su contemplación, una imagen iluminó su mente, un árbol robusto, cuyas raíces se profundizaban en la tierra, mantenerse firme incluso ante la tormenta. Ese soy yo, pensó, firme en mi fe. Al regresar al centro, las caras de sus compañeros reflejaban un resplandor único. Un brillo de transformación. La comunidad estaba lista. Clara entendió que el eclipse no solo sería un fenómeno astronómico, era el símbolo de un momento de cambio, un despertar espiritual que los alinearía con el propósito divino. La hora se acercaba, y la emoción era intensa. Todos se reunieron en el patio, buscando un horizonte claro, listos para presenciar el misterio del universo. Clara sintió que el aire se llenaba de una curiosidad palpable. Pronto el cielo comenzaría a oscurecerse. Lo que viene es poderoso. ¿No es así?, murmuró Clara, mirando a su alrededor. Justo en ese momento, decidió, con valentía renovada, que debía expresar su deseo de abrir su corazón de par en par para recibir lo que Dios le tenía destinado. Contó hasta 3 y, con voz resonante, dijo: Señor, estamos aquí, abiertos a tu revelación. Ven y transforma nuestras vidas. Mientras el momento se acercaba, la pregunta vaciló en el aire. ¿Qué sería lo que recibirían? ¿Qué revelaciones se desatarían cuando la luna cubriera al sol? Esa incertidumbre se convertiría en el motor de sus corazones. Estaban listos para ver su destino brillar ante sus ojos. El aire estaba cargado de expectación cuando el eclipse comenzó, con el sol siendo lentamente cubierto por la luna. Clara, junto a Javier y sus amigos, se colocó en una posición privilegiada para contemplar el milagro celeste. La luz iba desvaneciéndose gradualmente, y con cada instante, el mundo parecía hacerse más silencioso, como si la creación misma contuviese la respiración ante el gran evento. Mira, Clara, exclamó uno de los participantes, señalando cómo los colores del cielo empezaban a cambiar. Con cada minuto, el ambiente adquiría una atmósfera mágica, las sombras jugaron en el rostro de los presentes, creando un espectáculo sublime. En ese momento, Clara sintió que no solo presenciaba un fenómeno natural, sino que estaba a punto de vivir una manifestación divina. Mientras los rayos del sol se convertían en un anillo dorado, Clara cerró los ojos y elevó una oración. Su voz se unió al coro emocional de sus amigos, resonando con cada latido en su pecho. Señor, en este instante, queremos ser receptores de tu luz, de tu verdad. Su corazón ardía con una mezcla de amor y anhelo, fuera de la naturaleza. El silencio reverente fue llenándose de susurros de esperanza y reconocimiento. En ese encuentro, cada historia, cada lágrima, cada risita compartida fue como una parte del cuadro divino que Dios estaba pintando ante sus ojos. Se sentían unidos por una cuerda de fe que tejía sus almas en un solo hilo dorado. De repente, el cielo oscureció por completo, la luna se estaba apoderando del sol. La emoción y la incertidumbre se entrelazaron en el aire como humo que se dispersa en la brisa. Entonces, como si la creación acordara un susurro solamente para ellos, desde el corazón de Clara emergió un clamor: «Estamos listos, Señor. Ayúdanos a recibir tu verdad, tu sanación». En ese instante, un rayo de luz brillante brotó de la oscuridad, llenando el espacio con un resplandor celestial que iluminó sus rostros. Fue un momento trascendental, y de pronto, las visiones compartidas comenzaron a fluir entre el grupo. Las palabras de muchos comenzaron a fluir como un río, desbordando sus corazones. «Siento que no estoy solo», confesó una joven, «que la oscuridad no tiene poder, que la luz siempre ha estado allí, solo que no he sabido mirarla». Javier tomó la mano de Clara y miró profundamente a sus ojos. Era como si su escepticismo se hubiera evaporado, dejando un lugar lleno de fe y expectativa. «Clara, esta noche no es solo de nosotros. Es un llamado para todos», dijo con un brillo de convicción. El eclipse tocó un lugar sagrado en sus corazones, revelando misterios que estaban guardados por años. Cada uno se sintió ansioso por compartir sus descubrimientos. Como si una corriente de luz traspasara cada corazón, Clara se sintió invencible. «¿Qué más quiere Dios que sepamos? ¿Cómo podemos transmitir esta luz a otros?», susurró, sintiendo la presencia de lo eterno envolviéndolos. La comunidad, unida, se sintió preparada para abrazar su misión, salir a compartir la luz que habían recibido. Sabían que sus corazones habían sido renovados, y la duda, aunque había estado presente, ahora dejaba lugar a un deseo ferviente de llevar esperanza a muchos. «No seremos solo observadores, seremos portadores de luz», concluyó Clara, como si la naturaleza misma celebrara su resolución. El cielo comenzó a despejarse y el sol volvió a brillar, trayendo consigo una calidez renovadora. Era un símbolo claro de renovación para cada uno de ellos. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo en sus vidas, la oscuridad había pasado,
y la luz había llegado, Clara sintió en su interior la certeza de que su búsqueda de la verdad no solo había sido una experiencia personal, sino un llamado para su comunidad entera. En ese instante, sintió que su abuela estaba allí, sonriendo, como si ella le dijera que la fe siempre les acompañaría en cada paso. Desde aquel día, decidieron reunirse para mantener viva la conexión y el fuego que el eclipse había encendido en sus corazones. Hoy comenzamos algo sorpresivo, decía Javier mientras miraba al grupo con ojos llenos de amor y determinación. No más dudas, no más sombras. Confiaremos en la luz de Dios, y así, en ese pequeño pueblo de San Miguel, con cada encuentro, cada oración, y cada testimonio, la fe floreció como un jardín eterno. La familia y la comunidad crecieron bajo la guía de Dios, abrazando su misión de compartir la luz con aquellos que la necesitaban. Clara sonrió, sintiéndose llena de amor y esperanza. El eclipse no solo había sido un fenómeno solar, había sido un encuentro divino en el cual cada uno de ellos se quedó marcado para siempre. Así terminó aquel capítulo en sus vidas, pero su historia apenas comenzaba. Si has sentido la chispa de esta historia en tu corazón, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir la luz. Y comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impactante. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Hazlo hoy. La luz necesita ser compartida.